Bueno compañeros, bienvenidos a Asesoría Personal Educativa. En esta ocasión vamos a ver el cálculo de un campo eléctrico y nos vamos a basar en el caso de un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Pues dos cargas en un plano. Muy bien, vamos a ver como primera parte el principio de superposición de campos. El principio de superposición de campos nos dice que si tenemos dos cargas, esas cargas generan, dependiendo de su carga, una positiva y una negativa, generan un campo eléctrico. Y si nosotros queremos calcular el campo eléctrico total generado por esas dos cargas unidas, simplemente necesitamos sumar vectorialmente el campo eléctrico generado por cada una de ellas. Muy bien. En un dipolo eléctrico se caracteriza por tener una carga negativa y otra carga positiva, a veces del mismo valor o a veces distintas, pero siempre separadas por una distancia, y esa distancia se calcula dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Muy bien, para calcular el punto P, nosotros lo colocamos arbitrariamente. Eso quiere decir que podemos calcularlo en cualquier punto que necesitemos. Se utiliza mayormente en las antenas, por ejemplo en Wi-Fi, Bluetooth, todo eso. Necesitamos, muchas veces se utiliza este cálculo para saber a qué distancia genera todavía alcance esa antena. Muy bien, esta carga 1 nos genera un radio 1 y la carga 2 también, pero a su vez estas dos cargas nos generan un radio y un ángulo. Podemos calcularlo por medio de este radio o podemos calcular por medio del radio de cada una de las distancias generadas por cada una de las cargas hacia el punto P. Muy bien, se necesita calcular primero el campo eléctrico de manera escalar, perdón, y después llevarlo a coordenadas, más bien a modo vectorial. ¿A qué me refiero en modo vectorial? En los vectores unitarios I, J y K. En esta ocasión simplemente vamos a ver el eje Y y el eje X. Por lo tanto, simplemente vamos a tener vectores unitarios I y J. Muy bien. Para el cálculo del módulo eléctrico de un dipolo, simplemente utilizamos 1 sobre 4 pi epsilon 0. Esta cantidad siempre se hace referencia a la constante de Coulomb. Si ustedes lo buscan, esto simplemente va a aparecer como constante de Coulomb. Ahorita vamos a definir a cuánto equivale esa constante. Multiplicado por la carga sobre el radio al cuadrado. ¿Cuál radio? El radio generado por las cargas. La carga 1 y la carga 2. Si yo tengo dos cargas, simplemente voy a hacer el cálculo del módulo eléctrico, del módulo del campo eléctrico de dos cargas. Eso a su vez me genera dos vectores, aquí como se muestran, y si yo quiero calcular el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico total, simplemente necesito hacer la suma vectorial de las dos componentes generadas por la carga 1 y por la carga 2 de los campos eléctricos. Aquí se ven. Cuando quiero el campo eléctrico total, sumo todas las cantidades vectoriales de cada una de ellas. Para calcular el potencial eléctrico, simplemente necesito otra vez definir la constante de Coulomb multiplicado por la carga por la distancia. Es diferente porque aquí tengo una distancia al cuadrado y simplemente aquí tengo la distancia de la carga al punto sin elevar al cuadrado. Muy bien, para entender esto mejor vamos a realizar un ejercicio. Dice que calculemos el vector del campo eléctrico y el potencial del sistema de cargas en la figura Q. Los datos son que la carga 1 es de 28 por 10 a la menos 9 Coulomb y la carga 2 es de menos 16 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y necesitamos calcular la intensidad del campo eléctrico y el potencial eléctrico en el punto Q. Ese punto Q se coloca en el 0,1.5, coordenadas 0 en X, 1.5 en Y. Muy bien, vamos a ver la figura. La figura es esta. Para facilitar el cálculo, yo definí ya el ángulo entre la hipotenusa y el cateto adyacente, viéndolo desde este ángulo, definí que es de 36.87 los grados. Nuestra hipotenusa mide 2.50 metros. O podemos calcularlo por medio de los catetos. Recuerden que la hipotenusa es igual al cateto adyacente al cuadrado por el opuesto al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz. Y si queremos calcular el radio al cuadrado, simplemente elevamos esto al cuadrado y
esta cantidad al cuadrado y simplemente nos sale ya el radio al cuadrado, ya no hay necesidad de elevarlo de nuevo. Muy bien, ya viendo la figura, el punto Q se coloca en esta parte, dice que está en la coordenada 0,1.5. Muy bien, esta cantidad en esta parte nos la define el ejercicio en la imagen. Si nosotros queremos calcular, regresemos a... ahí está. Si queremos calcular el punto, necesitamos aplicar la fórmula. Primero vamos a definir la constante de Coulomb. La constante de Coulomb equivale a 9 por 10 a la 9 newton sobre Coulomb. Eso nos va a dar la intensidad más bien el campo eléctrico generado por esa carga. Y recuerden que simplemente lo multiplicamos por la carga sobre el radio al cuadrado. Vamos a calcular el campo eléctrico generado por la primera carga. Colocamos la constante de Coulomb y multiplicamos por 28 por 10 a la 9, que es la carga que nos dio el ejercicio, sobre el radio al cuadrado. ¿Por qué no le coloco aquí raíz? Porque recuerden que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y listo, ya tendríamos en esta parte el radio al cuadrado y nos da una cantidad de 40.32 newton sobre Coulomb. Si nosotros queremos realizar el siguiente cálculo, lo realizamos de la misma manera con la fórmula. Constante de Coulomb multiplicada por la carga negativa sobre el radio al cuadrado. En esta ocasión sí lo elevamos al cuadrado porque simplemente tenemos la distancia de 1.5 al cuadrado, que es la distancia de la carga hacia el punto Q. Muy bien. Vamos a hacer el cálculo y tenemos que es de menos 64 newton sobre Coulomb. Ahora lo tenemos que pasar a su forma vectorial con vectores unitarios. Para eso simplemente multiplicamos, utilizamos esta fórmula, multiplicamos por su componente en el ángulo en X y su componente en Y. Sabemos que si queremos calcular la componente en X es multiplicada por el coseno de el ángulo y por su componente en Y es por el seno del ángulo. Muy bien, tenemos ya calculado en nuestra imagen, tenemos calculado nuestro ángulo. Si nosotros lo queremos calcular es la tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente, perdón, ¿sí? Entonces si nosotros queremos localizar ese ángulo necesitamos sacarle la inversa a estos catetos. Muy bien. Y de esa manera nos sale el ángulo. Yo lo hice de manera más fácil, estoy en el programa SolidWorks y simplemente acoté estas dos líneas y sale un ángulo de 36.87. Regresando a los cálculos, multiplicamos por 36.82 que nos salió y eso nos da el resultado de 32.256 en I y 26.163 en J. Muy bien. Si queremos realizar el segundo cálculo de igual manera, aquí multiplicamos la carga por su ángulo. Ahí vemos que como está en línea recta, derecho en el eje de las Y, en la carga, simplemente multiplicamos por el coseno de 90 y por el seno de 90. Recuerden que el coseno de 90 es igual a 0 y el seno de 90 es igual a 1. Si realizamos el cálculo nos sale menos 64J. Muy bien. ¿Por qué menos 64? Porque simplemente la carga es negativa. Para nosotros calcular el campo eléctrico total simplemente vamos a hacer la suma vectorial de todos los componentes. Recuerden que para hacer la suma vectorial todas las I's, todos los vectores unitarios I se unen con las I's y todos los vectores unitarios de J se unen con las J's. Entonces nosotros vamos a sumar 24, aquí se ve, 24.163 menos 64 y esta componente, como no tiene ninguna componente en la segunda carga, simplemente se queda de la misma forma. Para calcular el potencial eléctrico generado por las dos cargas nos va a salir una cantidad escalar. Nosotros necesitamos aplicar también la fórmula que vimos al inicio, que es la constante de Coulomb multiplicada por la carga sobre la distancia. En esta ocasión sí lo ponemos como raíz, porque recuerden que simplemente necesitamos la distancia, no necesitamos la distancia al cuadrado. Entonces simplemente le sacamos la raíz a la suma de los catetos para que nos dé la hipotenusa, o simplemente podemos colocar 2.5 y eso es la hipotenusa, sumado con la constante de Coulomb multiplicado por la segunda carga.
dividido entre su distancia. Recuerden que como es en el eje de las X, simplemente tiene una distancia de 1.5 metros. Y eso nos da un resultado de 4.8 volts. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.